Amigas, amigos del Ciudadano México, nos encontramos en una edición más de Conversaciones con el Ciudadano, una entrevista muy interesante en este momento respecto a un autor chileno que ha plasmado en un libro testimonios valiosísimos sobre los 50 años del golpe a la democracia chilena, los 50 años del golpe por la dictadura de Pinochet en contra de Salvador Allende. Nos acompaña, le agradecemos mucho a Manuel Capitán Cianuro, autor de este libro, que nos acompañe hoy en El Ciudadano, que es un medio originalmente chileno, ahora instalado en México, y que fundamentalmente nos interesan las discusiones sobre la izquierda, sobre el progresismo en América Latina, y el libro que hoy nos traes nos ayuda mucho a estas reflexiones imprescindibles. Manuel, bienvenido. Bueno, gracias Jorge, gracias al Ciudadano. El Ciudadano lo veo de repente en Chile, pero ya me doy cuenta que está en México. Ustedes nos mandan Oxxo y nosotros les mandamos el Ciudadano. La verdad que sí, este libro tiene muchas cosas que decir de él, porque a hacer 24 testimonios en un momento histórico tan importante para lo que fue en su momento el golpe de Estado, la dictadura cívico-militar instalada en Chile desde el año 73, del 11 de septiembre, al año 90, cuando ya logramos zafarnos un poco la dictadura. Yo no sé si nos zafamos bien de la dictadura, pero yo creo que quedaron rezagos muy metidos adentro, con una constitución política que hasta el día de hoy nos rige, que es una constitución además que fue espuria y fraudulenta. Obligaron a la ciudadanía a votar un texto constitucional que lo hicieron entre cuatro paredes. Pero aparte de aquello, el libro en sí habla de testimonio de personas. ¿Qué le sucedió el 11 de septiembre a personas? ¿Cómo elegiste estos 24 testimonios? Es decir, ¿cuál es el común denominador entre ellos? Ninguno. No, eso es solamente hay una línea etaria, pero no hay algo que sea, porque la idea mía no es entrevistar a un político de ese momento, ni una persona que obviamente tuvo algunas dificultades. Quería salir a conversar con personas que vivieron el 11 de septiembre, por eso la única línea conductual es una relación etaria, pero de edad. Pero nada más, o sea, el resto es desde una muchacha que tiene 18 años, un niño que tiene 6 años, un señor que tiene 42 años, un abogado que nace de 11 de septiembre y bueno, él siempre lo cuenta porque nació en un enclave nazi, literalmente. En Chile existió un enclave nazi durante años, la Colonia Dignidad, que era una secta, y ahí, bueno, si se buscan información se van a encontrar que es una cosa de un hoyo negro eso, y duró muchos años. Recién en el gobierno de Ricardo Lagos le pudieron quitar las profesoras de jurídica. Gente como esa fueron metiéndose, cuando hablo de una chica de 18 años, es Magdalena Álvarez, que es uno de los testimonios que la toman detenida, la meten en, bueno, los típicos procesos especiales. Al final sale al exilio. Tenemos desde un GAP, los GAPs eran los grupos amigos del presidente, Guardia Armada de Palacio, que eran grupos de civiles que le daban resguardo al presidente. Hay que entender que en Chile, antes que el gobierno de la Unidad Popular se instalara, ya Salvador Allende había tenido en sí un problema, que le habían asesinado al comandante en jefe del ejército a pocas semanas de asumir la presidencia de la República, ya siendo electo. No daban muchas garantías de estar acompañado por los guardias comunes y avanzado el tiempo fueron asesinando a otras personas también dentro del grupo de... Hay un asesinato de un dirigente demócrata cristiano que es Pérez Zukovich. Por ahí se va creando el GAP, tiene varias razones, porque este grupo de unos ciento y tantos que son los que componen este grupo, apoyaban en el fondo hacer una guardia pretoriana al presidente. Que ese GAP cuenta su historia del día 11, cómo se enfrenta a las Fuerzas Armadas, siendo él y dos más que están afuera de la Moneda,
repeliendo a un ejército que estaba parapetado con todo, y bueno, ellos solamente tenían un par de AK y unas pistolas. Entonces voy poniendo esa historia y la voy poniendo también para que alguien que lea el libro se va a encontrar con por lo menos una figura histórica de lo que fue ese 11 de septiembre, que marca un antes y un después en Chile y arma una gran zanja que hasta el día de hoy no la hemos podido tapar, y no se va a tapar nunca, por una sola razón, porque los que provocaron, los civiles que provocaron, no tienen ningún tipo de arrepentimiento frente al hecho. Siempre están casi aplaudiendo la figura. En estos meses quedó de hecho que no hay arrepentimiento porque la figura de Pinochet la volvieron a poner arriba del tapete, hicieron acciones conmemorativas a su figura, todavía hablan de que nos liberó del marxismo peligroso, come guaguas. ¿Cómo vivió Manuel el Capitán Cianuro el 11 de septiembre de 1973? Yo tenía 6 años, como un día normal, yo iba me acuerdo que estaba yendo a la prepa, estaba en mi primero básico. En Chile existe la educación básica, ya ustedes la tienen la prepa. 16 años tenía, ¿no? 6 años. 6 años. Sí. No soy tan viejo, no me jodas. No, ¿me decías la preparatoria entonces? No, es que en Chile la básica y la media, nosotros tenemos primaria. Sería la primaria. No, esa parte no la tenía clara. Excelente. Yo iba a la tarde, mi mamá estaba atendiendo las camas y de repente empieza a escuchar por la radio a una persona que yo no sabía quién era, porque en el fondo hay que entender, un niño de 6 años como que no tiene tampoco, en ese entonces sobre todo, que no había mayores que la radio, la comunicación no era ni la televisión, ni el celular, ni ninguna de esas cosas, impensable los computadores. Y yo la veo que, bueno, algo le está pasando, porque en el fondo ella se pone a llorar cuando escucha a un señor que está en la radio hablando y de repente me dice: voy a buscar a tus hermanas al colegio, no salgas, quédate con el perro y vuelvo luego. En ese transcurrir del vuelvo luego, yo me acuerdo perfectamente, en ese transcurrir del vuelvo luego, yo me asomé por el antejardín de mi casa, una casa de esquina, y vino una vecina que tenía unos 14 años, más o menos, y me gritó en mi cara: mataron a tu presidente, somos libres. ¿Qué presidente? ¿Qué es eso? Bueno, más o menos la historia de un niño de 6 años. Lo que sí me marca es un vecino que sale con una bandera chilena, una pistola al aire, disparando: somos libres, somos libres. Eso sí me marcó, o sea, me marca más que lo que me dice mi vecina. En la tarde se escucharon balaceras. Nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Constitución, paradójicamente vivo ahí, en su momento. En el sur de Chile. En el sur de Chile, a 6 horas de Santiago. Y se estaba construyendo la celulosa Arauco, una industria de celulosa. Y había muchos trabajadores, por lo tanto ellos hicieron un cordón de resistencia. Los bajaron muy luego porque los milicos entraron por varios frentes a la ciudad, tomaron detenidos a varios de ellos, a varios los ajusticiaron el mismo día. Entonces, como que te queda ese día marcado por ese antes y un después. O sea, yo me recuerdo que mi infancia no son las infancias tan normales. Cuando el otro día había un periodista en un canal de televisión y decía: hoy nosotros fuimos de los niños que pudimos jugar tranquilos. Bueno, tuve la suerte de jugar tranquilo. Nosotros no jugábamos muy tranquilos, porque los milicos de repente entraban a las ciudades, disparaban, detenían gente. Había toque de queda, tuvimos toque de queda hasta el año 80. Eso significa que había un lote de restricciones. La prensa, como el ciudadano, no podría haber existido, la habrían hecho bolsa de una, porque se obligó a una prensa oficial. Y la prensa tenía que tener ciertas características. Es más, se creó hasta una dirección que se llamaba la DINACO, Dirección de Comunicación Social del Estado, y ahí pasaba por sedazo toda la información que se podía entregar hacia la opinión pública, desde diarios, radio y bueno, cuando la televisión ya se instaló. La DINACO funcionó hasta el año 90. Y era una censura previa a lo que no se podía decir en la televisión, o sea, nunca hablar en contra del dictador ni en broma.
Y obviamente eso te va marcando, porque te marca también desde mi infancia, parte de mi infancia y mi juventud. O sea, tengo montones de restricciones en un momento. O sea, no es llegar y hablar del dictador, no hablar en contra, lo hacíamos, pero buscábamos los puntos, los lugares. Porque había además un soplonaje bastante grande que se involucraba en las redes sociales, no de internet, sino en la iglesia, en los grupos juveniles. Siempre había alguien infiltrados que lo infiltraban y se podía hacer amigo de algunos y sacar información. Y sobre todo a los niños también se les sacaba información, porque usaron un sistema. En Chile se usó un sistema muy parecido a la Jungfrau alemana, que era hacer que los niños contaran los fines de semana para saber desde ahí qué hacían los padres. Y si algún padre decía, contaba a un niño que con el papá estuvo con unos amigos y esos amigos estaban, no sé, planeando algo, bueno, le ponían la mano encima y vamos a ver qué estaban planeando. Se apela al derecho a la memoria en un sentido de refrescar lo ocurrido para que no vuelva a ocurrir. El libro que hoy nos presentas inicia con el último discurso del presidente Salvador Allende. A 50 años, ¿cuál es el sentido de las palabras de Allende y cuál es el sentido de la memoria para recordarlo y darlo a conocer a gentes que, pues, seguramente hace 50 años ni siquiera nacían, ¿no? Mira, el discurso de Allende es más vigente que nunca. O sea, el discurso de Allende, si uno lo lee, en este caso en el libro, pero que no tenga la acción del libro, puede perfectamente buscarlo, el último discurso de Salvador Allende. Es un discurso muy profundo. Hay que entender que Salvador Allende está considerado dentro del Parlamento chileno como uno de los mejores oradores, por no decir el mejor orador que tuvo Chile en su momento. O sea, desde cuando él fue diputado, senador y todo su recorrido. Y era un tipo que no usaba papel, nada, y hacía muy increíbles discursos. Guadalajara, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, el 2 de diciembre, que es el último, el 72, el último discurso que hace en el extranjero, lo hace la Universidad de Guadalajara. De hecho, hay un busto de él y adentro se llama el salón, ese salón importante, se llama Salón Salvador Allende. Pero el discurso ese que yo escribo acá, o sea, lo reproduzco, yo lo uno a 3 discursos si uno quiere saber un poquito de quién era Salvador Allende. Este último discurso, que es un discurso de despedida, pero también con mucha pensando en el futuro, que no por lo que nos está pasando no vamos a dejar de luchar. El discurso de las Naciones Unidas es espectacular. Vengo de un país pequeño, al fin del mundo. O sea, él se refiere a su país como el país pequeño del fin del mundo, pero le da como optimismo al mundo, a ese mundo nuevo, de ese hombre nuevo que se trataba de construir y que por la vía democrática él nunca estuvo de acuerdo por la vía armada de generar su forma de hacer revolución en libertad, de alguna forma. Su forma era justamente hacerlo por la vía democrática. Llega a la urna, gana la elección, se había presentado 3 veces anterior, logra al año 73, a junio del 73, su sector logra tener más parlamentarios y ya del 36% que había sido ratificado en su momento cuando él parte del gobierno, logra tener un 46, si no me equivoco, 46-42%, pero ya tenía una razón de que el gobierno se había sentado. A la derecha eso no le convenía, a los intereses norteamericanos tampoco les convenía, y había que desestabilizar a como fuera el gobierno. Vino el tanquetazo el 29 de junio con un general de división que era el general Vió, que después cuando lo toman detenido, en fin, no logra darse el tanquetazo como tal, como lo que ellos querían. Pero yo creo que era el calentamiento de ver hasta dónde se podía. Pinochet en ese momento todavía no alcanzaba a ser comandante en jefe. Pinochet es comandante en jefe con el 23 de agosto, el 11 de septiembre da el golpe, un traidor de menos de un mes. El general Praya no puede reaccionar a las presiones que hay, termina renunciando, y él le presenta la terna, y en esa terna viene Augusto Pinochet, o sea, como una persona que era fiel
al ejército y al gobierno. Vio cuando lo toman detenido, cuando se da el golpe de Estado, sale después impune y vivió tranquilo. No pasó absolutamente nada con él, como con muchos militares que no pasó absolutamente nada hasta el día de hoy. Porque si hay algunos que fueron condenados y tienen cadenas perpetuas y todo lo demás, no es el grueso. Fueron muy pocos los que respondieron. De hecho, Pinochet nunca respondió ante la justicia chilena. Si no hubiese sido por el juez Garzón, Pinochet jamás habría no pisó nunca una cárcel, pero nunca habría estado con privación de libertad. El juez Garzón le pide una captura internacional, lo toman en Londres, en la clínica que estaba él atendiéndose, y bueno, ahí vienen las presiones internacionales, la Margaret Thatcher presiona, era su amiga, después cuando le ofreces la casa, que es lo mínimo que le puedo hacer por usted, le dice. Una mujer que además trata de replicar un poco el proyecto económico, social, político de Chile que se está implementando durante toda la dictadura. Los Chicago Boys instalados, haciendo justamente todo lo que... Fue el punto de entrada a América. Y es el laboratorio justamente del neoliberalismo, que le funcionó para ellos sí, para el pueblo nunca ha funcionado. Lo que pasa es que también hay un lote de condiciones que te van haciendo que eso se empiece a instalar y al final la gente en el ADN lo empieza a asumir. Porque los 30 pesos de la revuelta social no son solamente 30 años. Porque la gente decía, no son 30 pesos, son 30 años. Yo decía, no, pero súper la dictadura, o sea, son 47 años. O sea, no te puedes restar a eso. Bueno, más allá de todo este análisis rápido que te hago, el libro sí tiene esa parte, porque hay gente que va contando su experiencia. Entonces te vas viendo en este cuadro etario cómo se van gestando ciertas situaciones en Chile y te deja justamente esa posibilidad de, primero, hacer muy vigente el discurso de Allende el día de hoy, pero también hacer con esos pedacitos de historias que hacen una conjugación, se construye memoria. La memoria es tan importante para no hacer avanzar el negacionismo. El negacionismo que se impone en España, en Europa, en Latinoamérica, constantemente con estos grupos nuevos del neofascismo que está apareciendo y que se está sentando. O sea, mira lo que tenemos en Argentina hoy día, una locura lo que pasó ayer en Argentina. Yo creo que si los argentinos se tienen un poco de respeto, Milei deben pegarle una patada en la raja y sacarlo luego. O sea, no darle mucho tiempo. Pero bueno, más allá de eso, no me corresponde mucho entrar en esa materia, es cosa de los argentinos, ellos también lo votaron. Vamos viendo cómo se van metiendo, lo que pasa en Grecia, con un tipo que de las 8 horas termina con 14 horas laborales, lo que está sucediendo en Italia con la Georgina, y así te vas metiendo, y Francia tiene un tipo que si no se maneja bien, la Le Pen se le va a meter, y la ultraderecha en Francia va a ser fuerte. España tiene un conflicto muy, muy potente ahí con Vox y con ese demonio que creó el PP español. Bueno, ahí vamos viendo. Acá menos mal que ustedes tienen una situación muy, muy propia, no, ni siquiera me quiero meter mucho ahí. Pero los que podrían ser más cercanos a esa ultraderecha que es el PAN son como nada, son como migas, no alcanzan a hacer algo muy importante. Pero hay que tenerles igual siempre cuidado porque son medio peligrosos. Sí, hablabas o introducías esta parte de cómo el neoliberalismo en la América, o llamémosle América Latina, ahí para los gringos, si es que alguno nos ve. El triunfo fue económico para las élites, para las plutocracias, y sigue siendo. Pero no solamente en un sentido económico, sino en un sentido ideológico, en un sentido de mente. Y retomando el discurso de Allende en Guadalajara cuando decía... Dos partes interesantes, creo que es un discurso amplísimo, ¿no? Pero destacando cuando decía que la revolución no pasaría por las universidades, ¿no? Haciendo alusión que la revolución debe darse en la base, en el pueblo mismo, y cuando llamaba que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Hoy día, ya en el impregnado neoliberalismo, ser joven y no ser joven y ser revolucionario, ser joven y serlo, es la contradicción,
¿Y cómo entendemos esos procesos? Porque existían estos grandes liderazgos como Allende, como Fidel Castro, y habían bases militantes, habían espíritus ideológicos. Las juventudes mismas eran una vanguardia que hoy no se ve en ninguno de los procesos transformadores políticos, en el caso de México tampoco. La base, por ejemplo, obradorista en el país son los adultos mayores, son las gentes de más de 60 años que ven también materializable económicamente la transformación en las pensiones y demás, pero hoy hablarle a la juventud es difícil, hay mucha dispersión, reitero, por los mecanismos propios del neoliberalismo. ¿Cómo lo entiendes, Manuel? Uy, es re complejo eso, porque en el fondo cuando tú haces que, el cooperativismo se pierde y el individualismo crece, es muy difícil tener justamente el asentamiento de que la gente se involucre, porque yo me mí conmigo, o sea, me libro yo y después si que algo me queda, ayudar al otro. Muchas veces ni siquiera se ayuda a uno muy bien, porque además te fueron metiendo en el disco duro, en tu ADN, te fueron metiendo información que era justamente, esto es la solución para que tú seas una persona próspera, una persona competitiva. Claro, entonces te van metiendo en un carril donde tengo que competir para todo. Y claro, de repente dice uno, en las Olimpiadas las competencias son dignas, pero la vida no es una Olimpiada, la vida es una cooperativa conjunta de seres humanos que se van mezclando unos con otros para poder sobrevivir. Si fuera tan así, entonces los niños no necesitarían el tete, no necesitarían nada, caerían al mundo y caminarían solos, irían al restaurante y se comprarían el biberón. Si te das cuenta, desde tu origen hay que ir generando esta acción cooperativa, esa acción que se corta. ¿Dónde se corta? En los programas de estudio, en los primeros programas de estudio de los primeros años. Le empiezan a enseñar a los niños que hay que competir, hay que ser más que el otro. Y no solamente eso, hay que llegar a la universidad. Y la universidad no te da ninguna garantía de nada. Porque yo conozco montones de universitarios, no la mayoría, pero una gran cantidad, que no tienen ninguna cercanía a lo que es justamente querer ser revolucionario. No, olvídalo. Además que son palabras que son de los comunistas, los marxistas. O sea, revolución, ¿qué es eso? Fidel Castro, qué asco. Eso se habla en mi país. O sea, claro. Nosotros somos un país como los yanquis, muy anticomunista. O sea, en Chile, bueno, en la América, y eso que quede claro a aquellos que usan el comunismo como pretexto de formular sus discursos. En la América nunca ha habido un presidente comunista, nunca. Si bien hay una revolución cubana vía del socialismo al comunismo, es otro tema, hay que meterse en ese contexto. Lo que pasa con Chávez y la revolución chavista es chavista, no tiene que ver con ni la vía del socialismo, ni el comunismo, ni nada. Y Maduro, que es el que pudrió la revolución de Chávez, seamos claros ahí. Entonces, al final, ¿dónde hay un presidente comunista en Latinoamérica que hubiera hecho tanto daño para que la derecha, además el comunismo, cae en el 89, con los muros? Con el Papa Juan Pablo II, dispuesto a votar justamente esos muros. Entonces, los volvemos a revivir siempre, y lo revivimos justamente para armar el discurso. Ahí ya escucharás a gente de la derecha mexicana hablando de los comunistas, y que López Obrador es comunista, lo que menos tiene López Obrador es ser comunista, pero le van cargando a todos los presentes. El Petro es comunista, Lula es comunista, Boric es comunista. Al fin nos libramos del marxismo peligroso, dirá Milei, pero al final está en una situación de discurso, pero no de realidad. Entonces ahí hay un tema que cuesta. Leía por ahí algún comentario tuyo respecto en la definición de izquierda, o en lo que hoy se entiende por izquierda, en atención a los nuevos valores sociales. Los valores sociales han cambiado, ergo la definición o la representación de izquierda ha cambiado, que apuntabas. ¿Qué es la izquierda hoy, Manuel? La izquierda es un marco a la deriva, como la derecha también. Lo que pasa es que las izquierdas se empezaron a... Y hablas, perdón, un poco de la izquierda que se ha derechizado, a ver si en la respuesta también puedes apuntar un poco sobre eso. Hay una parte que yo digo que las izquierdas se han derechizado y las derechas se han extremado.
Porque no hay una izquierda de la militancia de aquel entonces, de los años 60, los años 70. Hoy día hay una izquierda que es muy acomodadiza al sistema. Esas izquierdas que de repente dicen, sí, nosotros estamos... Sí, las izquierdas traen alguna mejora social, pero según las circunstancias y en la medida de lo posible. Y eso es re bueno decirlo, porque no están pegando a donde se tiene que pegar. Porque si pegan ahí muy fuerte, obviamente tienen un círculo de presión que viene desde la misma izquierda y termina reventando a quien quiere ser este líder. Yo podría perfectamente moverme hacia Chile, ver a Boric, que trata de hacer montones de cosas, pero tiene de repente discrepantes en sus propias filas. Tiene socialistas que no son socialistas, que de repente lo estresan. En Chile hay un senador, Fidel Espinosa, que no sé qué hace en el Partido Socialista. Vota con la derecha, critica al gobierno como un de derecha, y al final uno dice, bueno, pero esos son los personajes que uno dice se derechizaron. O aquellos que dicen soy de centro, no son de centro, militan en la derecha, militan, votan y participan de los proyectos de la derecha. En estos días se está viendo en Chile un proceso constituyente y ahí hay muchos que pasan de lo que es izquierda y se instalan en la derecha. Aunque el plato que tenemos nosotros es un plato no entendible, porque hay gente de derecha que está votando en contra del proceso constituyente, que podemos hablar si quieren en un momento, y hay gente de derecha que está votando a favor. Entonces ahí hay una cosa que uno lo puede analizar, pero no lo logra mucho entender de buena primera. Eso es lo que yo creo que estas izquierdas, que hay algunos miembros de estas izquierdas que le hacen daño a la izquierda. Como hay gente como Milei que le hace daño a la derecha, como Bolsonaro le hace daño a la derecha. Pero a lo mejor esas derechas se extremaron y son las que vienen a regir un nuevo orden mundial. Esas derechas que además son histéricas y tienen un diálogo anti-ONU, anti la globalización, Agenda 2030, como que inventaron una forma para crear un discurso y empezárselo a meter al ciudadano medio. Entonces el ciudadano medio dice, no, yo estoy en contra de la Agenda 2030. Y tú le preguntas, ¿sabes lo que es la Agenda 2030? No sé, pero estoy en contra. Bueno, no, eso así no funciona. Pero los miedos de comunicación social, los que están sumidos en el sistema, ayudan mucho a que la gente también entre en un discurso que no es real, que no es concreto, que no es definido, que es una cosa así como etérea. Y finalmente, para adentrar el tema, es interesante para nosotros tu opinión sobre el constituyente, pero retomando también con el caso Milei y la autocrítica necesaria e imprescindible que debe hacerse desde la izquierda, porque las voces que más se replican respecto al triunfo de Milei es culpabilizando al pueblo argentino. Dicen, ¿cómo el pueblo argentino? Pero hay una circunstancia que se refleja en un gobierno de Alberto Fernández de izquierda, que si bien asumió una deuda tramposa por Macri para ganar la elección, un fondo electoral, eso está entendido. Pero la traducción comunicativa no se hizo, creo, desde el gobierno de Fernández. Y también, si ya uno está en el poder desde la izquierda, la gente espera respuestas, porque si te tumban como te tumba Fernández, hay ya una narrativa que es difícil salir de ella, y la enlazo al constituyente chileno. Una constitución pinochetista que incluso por movimientos sociales, yo no diría exclusivamente impulsada por Boric o por los políticos en torno a Boric, el propio medio en Chile, el Ciudadano y muchos medios independientes más pugnaron por una constituyente. Ya en la recta final de la constituyente se ven rebasadas las propuestas del gobierno de Boric por una campaña de desprestigio y de fake news de la derecha absoluta, que dejó fuera esa propuesta y empieza la conformación de una nueva propuesta constituyente que parece que tendrá una salida, que es peor que la que hoy tiene
Chile, que es peor que la constituyente pinochetista. Entonces, al final gobernar desde la izquierda, si se gobierna mal y rebasa la derecha, cuesta un montón de trabajo volverle a hacer cuenta a la gente que la esperanza debe darse desde la izquierda. ¿Cómo entiendes eso? ¿Falta autocrítica en la izquierda? A ver, trataré de ser lo más breve posible. A ver, me voy a meter un poquito en Argentina. Yo creo que el tema de Argentina es un tema que hay que entender primero lo que es el peronismo. Y para entender el peronismo es más fácil entender la existencia de Dios. Eso es lo primero que voy a decir. Porque el peronismo lo entienden los puros peronistas. Le sucedió algo a ese peronismo que tampoco escriba de una manera tan radical a la izquierda. Nunca escribió mucho y tan radical a la izquierda. Ahí hay que meterse en esa historia y se van a dar cuenta que no es tan así. No es como la izquierda latinoamericana, pero fue funcional también al pueblo, a las movilizaciones, al acervo cultural base. Lo que sucede en Argentina es que en el tiempo se transformó en peronistas de derecha y de izquierda que se manejaban el poder. De repente se les manoseó todo, se llenaron de corruptos, la sociedad empezó a reaccionar, pero la forma de tratarlo, esto me va a matar un argentino peronista porque voy a decir una cosa, pero yo creo que cuando tú le das muchos bonos al pueblo, lo haces cómplice de la corrupción para que se queden tranquilos. Y sobre eso mismo, ese pueblo llega un momento a decir, pero ellos, los que están haciendo el poder, disfrutan de las dádivas y nosotros por la necesidad tenemos cara de hereje y recibimos lo que eso nos entrega. Cuando empiezan a enmierdarse en contra de los dirigentes, de la casta, muchos quieren decirlo, pero no saben cómo decirlo. Aparece un tipo como Milei, agarra el discurso de la gente y lo transforma en su discurso propio y se va contra la casta. ¿Y qué hace ahí? Río revuelto, ganancia pescadores. Mientras los otros tienen un discurso estructurado, él les destruye el discurso. Y les destruye el discurso con mucha mentira, con mucha estupidez. Dolarizar, primero hay que tener base económica, dolarizar y tiene un lote de cosas, pero lo prometió y hay gente que le creía, porque la ignorancia también se apodera de esto. Gente que decía, un café vale $1, por lo tanto son 700 pesos argentinos, o sea, yo gano 10.000 pesos argentinos, voy a terminar ganando $10.000. Bacán, yo voto por Milei. No era así, no funciona así. Pero bueno, se convencieron de eso, se convencieron de otras cosas. Lo más loco de todo, que el otro día me decía un amigo que hace clase en la universidad, que le dice a un chico, ¿pero por qué votas por Milei? Si Milei te va a quitar la posibilidad de tener educación pública gratuita. Eso no va a pasar. ¿Cómo no va a pasar? No, porque ustedes como peronistas eso lo van a detener. Pero entonces, ¿por qué votas por Milei? No, porque nosotros no queremos más a ustedes. O sea, por un lado me defiendes, pero por el otro lado no quiero nada con ustedes. Y ahí va funcionando lo que está pasando en estos días y lo que le crea un gabinete que Macri lo asesora y es, yo creo que el que va a gobernar la Argentina, si es que logra gobernar mucho, va a ser Macri y la figura de Milei va a quedar ahí. Milei quiere romper con todos los comunistas del mundo, le está pidiendo a los chinos que le dé inclusive un préstamo. Y bueno, hay montones de cosas, mete a la ministra de Seguridad que hace una semana atrás la trataba de montonera, pone bomba y hoy día la tiene de ministra de Seguridad. Bueno, ese es un tema y un pedo de los argentinos que se lo tienen que bancar porque ellos quisieron votar por ese personaje, pero también estas democracias que hoy día las ponemos un poco como líquidas, terminamos teniendo este tipo de cosas, que adentro del líquido se mete una infección y toda el agua se echa a perder. Ese es un tema. Y paso la constituyente. Y aquí lo voy a hacer lo más breve posible. El pueblo de Chile en el 2019, el 18 de octubre, post y anterior, nunca pedimos una constituyente. Nosotros no queríamos una asamblea constituyente. Para salvarle el culo a Piñera, pusieron los políticos la posibilidad de generar algo que detuviera esta fiebre social.
Durante 28 días, Chile se gobernó por el absoluto poder de la gente en las calles. Los parlamentarios hasta los días domingo tuvieron que ir al Parlamento a sacar leyes. Estaban desesperados. Nunca me olvido de una diputada de apellido de Sepúlveda que se da vuelta en el hemiciclo y les dice a todos: hoy día están yendo a la moneda, mañana vienen por nosotros, hay que hacer algo. El 15 de noviembre se sentaron los señores parlamentarios de todos los sectores y nos metieron en el zapato chino y nos tiraron, como para que este león de la calle se tranquilizara, una cosa que se llamaba crear un proceso constituyente. Nos llamaron a la urna, donde fuimos, y el 76% dijo sí, queremos una nueva constitución. De ahí sale el proceso que tú nombraste, el primer proceso, un proceso que nace abortado. ¿Por qué? Porque los políticos, cuando dijeron ya se definió qué tipo de fórmula vamos a usar, ahora vamos a tener 155 constituyentes, los va a elegir el pueblo. Pero dijeron tramposamente: vamos a poder meter nuestras galletas y vamos a manejar desde adentro la constituyente. No les pasó eso. 47 fueron parte de los partidos políticos y el resto era gente que venía de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de base. Entonces la constitución que se empezó a gestar no era la que ellos querían, porque era una de izquierda. Había que decir que era una de izquierda, había que marcarla con la izquierda como que la izquierda fuera el demonio y la derecha fuera la perfección. Porque, ojo, cada vez que la derecha tiene un problema, le echa la culpa a la izquierda. Cada vez que le está a punto de no ir bien en una elección, inventan o levantan el discurso del fraude electoral. Pero la izquierda nunca lo hace, porque generalmente tienen los votos, pero ellos lo hacen. En definitiva, tenemos ahí ese proceso, el proceso fallido, y en el proceso fallido se debía haber vuelto a preguntarle a la ciudadanía: ¿sigamos o no queremos seguir? No. Otra vez los políticos se sentaron y dijeron: vamos a hacer un marco teórico de un nuevo proceso porque el anterior hay que borrarlo. Es más, yo siempre dije: ¿y por qué no sacar las cosas buenas del anterior? Si habían cosas buenas. ¿Y por qué no esas las dejábamos en el marco teórico base? Pero no quisieron. ¿Qué hicieron? Llamaron a un grupo de 24 expertos. Ojo ahí que los expertos tenían de presidente, de estos que habían sido puestos por el Parlamento, a un tipo que se llama Hernán Larraín, que fue uno de los nefastos amigos de Pinochet, que defendía a gente como Caradima, que sería como el Marcial de México, un cura pedófilo, y defendía a otro, que es peor todavía, que está dentro de mi libro, justamente hice la noción hace un momento, que era el que dirigía el enclave alemán nazi, Paul Schaeffer, que es un pedastra. Ese quedó como presidente de estos 24 para hacer el marco teórico o rayado de cancha para los que iban a construir el texto que nos iban a presentar y nos están presentando en estos días. Se llama las urnas. Y en las urnas, 8 millones de chilenos de los 14 van a votar. Hay 6 millones que no van a votar. O sea, hay 6 millones que no se involucran en el proceso. Había más gente en las comisarías justificándose para no votar, que muchas veces las colas de los lugares de votación estaban más vacíos. Bueno, la derecha gana, pero no gana la derecha, gana la ultraderecha. Tiene sobre los 20 constituyentes, o sea, los consejeros que le llamaron, y empiezan a crear una constitución, y ahí viene la trampa, y la trampa la puedo definir de la siguiente manera. Había que hacer una constitución que fuera peor que la de Pinochet para justamente entrar en el mismo juego que se ha entrado en varios lugares del mundo, donde la derecha te propone un candidato versus otro, y la izquierda queda en la defensión absoluta. Macron versus Le Pen, Francia. Chile tenemos hoy día un texto constitucional de la ultraderecha que es peor que el de Pinochet, y vamos a ir el 17 a las urnas a rechazar el texto que los republicanos y la derecha para quedarnos con el texto de Pinochet, no el texto de la izquierda. Entonces al final nos metieron un zapato chino. Eso es responsabilidad de todos nuestros políticos porque no vieron a la larga lo que iban a provocar. Ojalá este domingo la gente sensatamente vea que
Por último, ya hemos barrido con la escoba vieja y no nos metamos en lo que nos estamos metiendo, porque el concepto de la propuesta constitucional que no ha llevado a la urna la ultraderecha es el mismo discurso de Milei transformado en texto. Milei lo gritó, nosotros lo queremos catapultar por 40, 50 años más. En eso estamos. Ese es el Chile que yo les puedo mostrar desde mi perspectiva, desde mi óptica. Sé que hay varios que me odian, pero no importa, yo soy feliz. Yo no odio a nadie, todo lo hago con amor. Hoy el libro que nos ha presentado Manuel Capitán Cianuro nos da la responsabilidad siempre de apelar al derecho de la memoria, de recordar lo que pasó, las atrocidades que ocurrieron antes para no permitirlas en el presente. Y también cuando la izquierda gobierna, cuando la izquierda toma el poder, debe responder para así garantizar su mantenerse vigente. ¿Cómo se mantiene vigente la izquierda? Pues respondiendo a los más vulnerables, atendiendo a los pobres, atendiendo las causas justas que se han enarbolado históricamente, y así habrá un refrendo de la gente dando soluciones, porque donde la izquierda fracasa, llega una derecha más fortalecida que ya no podrá nunca hacerse a un lado. Agradecemos mucho a Manuel Capitán Cianuro, en tu casa, en El Ciudadano, y un abrazo a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Hasta la próxima. Gracias.